Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a su clase de bautismo. Es para nosotros un gozo, un privilegio que tomen esta decisión de obediencia hacia el Señor. Yo siento que es algo muy lindo, algo que queda en la memoria de todos. Yo puedo recordar mi bautizo y a la fecha es algo que recuerdo con mucho cariño. Entonces nos alegramos, nos gozamos con ustedes en que decidan dar este paso de obediencia, y es por ello que les convocamos a este breve proceso que hacemos para bautizos en gracia abundante, que consta en que vean esta clase. En primer lugar, es indispensable que vean todos aquellos que quieran bautizarse, ustedes que quieren bautizarse, que vean este tipo de clases. Posteriormente hacemos una breve entrevista con ustedes. Entonces, al momento de terminar esta clase, que ustedes la terminen de ver, por favor les rogamos que nos envíen un mensaje. Me pueden enviar un mensaje a mí, al equipo pastoral o al teléfono de la iglesia, donde nos reporten que ya han visto esta clase y podamos agendar una breve entrevista con ustedes. Esto porque lo hacemos a manera de protección, porque es muy común, pasa frecuentemente y tristemente que hay bautizos o que muchas personas se bautizan sin realmente haber un entendimiento de qué es el bautizo, y pues llega como que ese lamento más adelante, de decir, ¿sabes qué? Yo sí me bauticé, pero realmente no entendía el bautizo, realmente lo hice por presión. Entonces queremos evitarles a ustedes y cuidarlos en ese sentido, en que no se vaya a cometer ese mismo error. Entonces prepárense, si tienen en sus casas donde estén viendo estos videos o este video, con una libreta, con una pluma, con su Biblia. Les aconsejo por favor que tengan una Biblia a la mano. De todos modos, yo voy a leer los textos, pero tengan su Biblia a la mano y tengan también un cuaderno donde puedan anotar las citas que yo les voy a estar dando en la clase de hoy. Entonces vamos a comenzar con la pregunta: ¿qué es el bautismo en las Escrituras? Repito, ¿qué es el bautismo en las Escrituras? Y atención con esa palabra que utilizo, en las Escrituras, porque muchos de nosotros pudiésemos decir, pues para mí el bautismo significa un acto solemne, o pudiésemos dar cualquier tipo de opinión, y yo creo que cualquiera de nosotros podemos dar una opinión respecto al bautismo, pero necesitamos enfocarnos a qué es lo que dicen las Escrituras acerca de este y de cualquier otro tema. Entonces lo vamos a manejar así, a base de preguntas, y la primera sería: ¿qué es el bautismo en las Escrituras? Y por favor, si estás anotando, te voy a dar algunas definiciones que puedes anotar en tu libreta. Y la primera sería: el bautismo es la respuesta de todo aquel que ha recibido la salvación de Cristo a través de su obra en la cruz y se ha convertido ahora en su discípulo. Y aquí hay un punto muy importante: el bautismo es para personas salvas. El bautismo no es para simpatizantes. El bautismo es para aquella persona que entiende que está muerta totalmente en delitos y pecados, que hay una enemistad real entre ella y Dios, y no hay nada que lo pueda remediar, sino que es solamente Cristo quien lo puede hacer. Entonces es importante entender eso. El bautismo es solamente para personas salvas que entienden acerca de su salvación, no es para simpatizantes. No es decir, pues como que me gusta, siento que es algo bonito, siento que es una experiencia que se debe de vivir una vez en la vida, entonces me llama la atención, quisiera hacerlo, no entiendo muy bien, pero quiero hacerlo. No. Entonces, si tú no entiendes qué es la salvación, entonces no podemos dar el siguiente paso para el bautismo. Te recomiendo que hables con nosotros para primero tratar acerca de ese tema: qué es la salvación, de qué Dios me tiene que salvar, de qué necesito ser salvada o salvado. Entonces, si tú no entiendes la salvación, el bautismo no es para ti. Y en segundo lugar, el bautismo es una demostración visual y simbólica de la unión entre una persona y Cristo en semejanza a su muerte y resurrección. Es decir, simboliza el pasado pecaminoso al cual la persona ha muerto y ahora está libre de la esclavitud al pecado. Entonces, también hay una transformación en el momento en que nosotros somos bautizados. Es decir, primero nacemos de nuevo, Dios nos salva, nos transforma, nos hace nacer de nuevo, y es que viene una transformación en nuestras vidas. Entonces es evidente cuando nosotros hemos creído, el notar, el ver en nuestro corazón, en nuestra mente, el anhelar, el desear cosas que antes no anhelábamos, el antes tal vez ir a las Escrituras, leerlas, orar,
era algo que no tenía sentido, que no entendíamos, quizá tampoco del todo, algo que se nos hacía tedioso, aburrido, y eso es algo que ahora no pasa. Eso es algo que ahora tenemos un deleite, que encontramos vida realmente cuando nosotros vamos a las Escrituras. ¿Y es por qué? Porque hemos venido de la muerte a la vida, y eso es lo que simboliza el bautismo. La vieja naturaleza que es sumergida en el momento del bautizo, en la inmersión, y cuando somos sacados hacia afuera, representan la nueva vida que tenemos en Cristo. Entonces también simboliza el pasado pecaminoso al cual teníamos antes de Cristo, y la nueva vida a la cual venimos ahora estando en Cristo. Entonces es muy importante también que tú veas este tipo de aspectos en tu vida, que tu vida haya cambiado, que el Señor haya transformado tu corazón, de modo que lo que antes tal vez te gozabas o encontrabas cierto deleite, ahora es algo que odias con todo tu corazón, y ahora solamente anhelas conocer cada vez más al Señor al cual te has salvado. Entonces, continuamos con la siguiente definición. El bautismo es una ordenanza para la iglesia. Recordemos que hay dos grandes ordenanzas para la iglesia. La primera es la cena del Señor y la segunda es el bautizo. El bautizo es una ordenanza para la iglesia. Entonces, si tú no eres parte de la iglesia también, o sea, esta es una ordenanza que tú no tienes que hacer. La ordenanza del bautismo es solamente para aquellos que han creído públicamente en el Señor y quieren hacerlo, quieren demostrarlo al mundo. Eso es lo que hacia donde apunta el bautismo, una ordenanza que el Señor ha dado de manera pública. El bautismo es una ordenanza que se ha dado para que se represente públicamente, mientras que la cena del Señor es una ordenanza que se representa de manera privada. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta, que es: ¿qué no es el bautizo? ¿Qué no es el bautizo? Y en primer lugar, si estás tomando nota, el bautizo no es un paso para la salvación. No es algo que tengo que hacer para que Dios me salve, no es algo que tengo que hacer para que Dios me vea, para que se agrade de mi obediencia y me ponga palomita y me diga, bueno, una cosa más, que has hecho bien para el proceso de tu salvación. El bautismo no es un paso para la salvación. Debemos de recordar que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que no depende ni de ti y no depende ni de mí. Nosotros no decidimos en qué momento nacemos de nuevo, no decidimos en qué momento queremos al Señor, sino que es el Señor quien nos elige, es el Señor quien nos salva. Y de acuerdo a lo que explica igual Jesús en Juan capítulo 3, es Él el quien obra en nosotros el nuevo nacimiento. De modo que si nosotros nacimos, en mi caso yo nací un 3 de noviembre de 1992, yo no decidí nacer ese día, yo no decidí nacer el 3 de noviembre de 1992, es algo que estuvo ajeno a mí, y de la misma manera es el nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Nosotros no tenemos control de ese día, es Dios quien nos salva. Entonces, por favor, si tienes esta idea en mente, no es así. El bautismo no es un paso para la salvación, sino es una respuesta a la salvación. Tú estás seguro de tu salvación y por eso es que te quieres bautizar. ¿Qué más no es el bautismo? El bautismo no es entretenimiento. O sea, no es algo que, porque suelen ser los bautizos muy emotivos, suele ser un momento muy lindo. La verdad, acabamos de tener bautizos después de la pandemia, los suspendimos y recientemente los retomamos, y fue un momento muy lindo donde están las familias, está la iglesia, donde nos gozamos, tomamos fotos, escuchamos los testimonios de las personas que pasan, y realmente es un momento gozoso, realmente es un momento lindo que disfrutamos cada vez que lo hacemos aquí en la iglesia. Pero esa no debe de ser una razón por la cual nosotros queremos bautizarnos, de decir, pues me está padre, se me hizo bonito el ambiente y demás, entonces yo también lo quiero hacer, yo también quiero vivir esa experiencia. No, ese no es el motivo, esa no es una correcta motivación para querer bautizarte. Si tú no estás seguro de tu salvación, no lo hagas, por favor. Antes de ello, hablemos, estamos dispuestos nosotros a hablar acerca de qué es la salvación, de guiarte un poquito más en ese sentido, pero si tú no estás seguro de tu salvación, no lo hagas simplemente por entretenimiento. Ahora bien, siguiente pregunta: ¿por qué debemos ser bautizados? Decíamos en un inicio que necesitamos regir nuestra vida si es que nos hacemos llamar discípulos de Jesús.
Si es que hemos creído en el Evangelio, si es que queremos seguirlo a Él, debemos de regirnos a lo que dice Él en su palabra. Entonces, ¿por qué debemos ser bautizados? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Comenzamos con, anota esta cita, Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, donde dice: acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué dice ahí más adelante? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces veamos este proceso que el mismo Señor nos da, que es: hagan discípulos de todas las naciones, y una vez que han escuchado las buenas nuevas, bautícenlos. Entonces, es primero la salvación, es primero el ser expuesto a una predicación del Evangelio, que el Señor nos salva, y una vez que nosotros lo entendemos, por gracia de Dios, viene el bautizo. Entonces, el orden no es a la inversa, no nos podemos bautizar si primero no hemos sido salvados de nuestros pecados. Entonces, entender eso de acuerdo a este texto que vemos en Mateo 28. Hay otro texto también que nos puede dar un poquito más de luz en por qué debemos ser bautizados, que es Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 41, y dice así: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra, ¿qué dice ahí? Fueron bautizados. Los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y ustedes recordarán también en el libro de Hechos y en los evangelios, donde les decía el Señor: va a haber muchos que no los van a recibir. Entonces ustedes limpien sus zapatos, limpien sus sandalias y sigan predicando a más personas que sí van a recibirlos, no porque sean muy inteligentes, no porque tengan una alta capacidad intelectual de entender el Evangelio, sino ustedes sigan predicando el Evangelio para aquellas personas que yo ya salvé desde antes de la fundación del mundo. Lo vemos en Efesios, lo vemos en Romanos 8. Dios ya eligió, Dios ya salvó a las personas que han de ser salvas. Entonces la labor y nuestra labor es simplemente predicar. O sea, no te preocupes si las personas no creen en el Evangelio, si no reciben su palabra, ustedes sigan predicando, pero con aquellos que sí reciban el Evangelio, que sí reciban mi palabra, es lo que dice aquí en este texto: bautícenles. Una vez que han creído, bautícenles. Y termina diciendo: y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Vemos también ahí la importancia, no es el tema ahorita, pero del que lo vimos recientemente igual en nuestras clases de membresía, que de igual manera, si tú te quieres bautizar, súper bien, pero si aún no eres miembro, o si estás viendo estas clases y no eres miembro y no estás bautizado, es indispensable, es necesario que estés bautizado para que puedas hacerte miembro más adelante de la iglesia. Y vemos aquí también ese conteo que importaba esta parte de cuántas personas habían creído en el Evangelio. Y finalmente Hechos 22:16, donde nos está hablando acerca de Pablo, de su conversión. Dice el versículo 16: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí este capítulo es muy lindo, igual si lo puedes leer. Ahorita por tiempo no podemos hacerlo, pero nos está hablando acerca de la conversión de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo, a todas aquellas personas que predicaban en nombre de Jesús o que creían en Jesús, Pablo las perseguía con la finalidad de encarcelarlos, de golpearlos, de hacerlos que se callaran, que ya no siguieran predicando el Evangelio. Entonces el Señor los salva, y es aquí cuando viene esa transformación. Pablo ya había nacido de nuevo, Pablo ya había recibido la palabra, Pablo ya había creído el Evangelio, y es por eso que le dicen: levántate y bautízate.
Ya creíste, ¿qué sigue? Bautízate. Es lo que es por naturaleza lo que vemos en la Escritura, que es la ordenanza que el Señor nos da para su iglesia, para todos aquellos que han creído. Pero es primero creer y luego viene el bautizo. Si entendiéramos esto, nos evitaríamos muchísimos problemas y muchísimos casos de que pues es que yo me bauticé sin entender bien, no entendía bien, pero me bauticé. Entonces eso no puede pasar. Debemos de entender bien la salvación, estar conscientes de ello y para dar ese paso de decir quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo, el Señor me ha rescatado. Ahora bien, te voy a dar 3 razones de acuerdo a lo que acabamos de leer para bautizarnos. Y la primera es para obedecer el mandamiento de Cristo. Lo vimos en Mateo 28, vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Número 2, para dar evidencia que una persona es discípulo de Cristo. ¿Has creído? ¿Qué más? Bautízate. Con eso estás diciendo públicamente, yo he creído en el Señor Jesús. Y número 3, para seguir el ejemplo de Cristo. Cristo también lo hizo, lo vimos en los evangelios. Juan el Bautista se sorprende, le dice, ¿por qué te quieres bautizar? Al contrario, yo quisiera que tú me bautizaras a mí. Pero Jesús le responde diciendo, es necesario que esto se haga para que se cumpla la Escritura, recordando que Jesús representa, o Él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, la vida de obediencia perfecta, y Él recibe el castigo que nosotros merecíamos. Entonces Jesús tenía que hacer eso o cumplir con eso, no porque lo necesitara Él, sino porque lo necesitábamos nosotros. Él es nuestro representante delante de Dios y tenía que cumplir perfectamente toda la ley. Ahora bien, vamos a continuar y quisiera mencionar también 2 razones del por qué querer bautizarnos, y debemos de tener esto muy, muy claro, amigos. Y número 1 es que nos bautizamos porque es una oportunidad de mostrarle al mundo que confiamos y amamos a nuestro Rey a través de nuestra obediencia. Entonces eso es una oportunidad que tenemos, es un privilegio el bautizarnos y el decir al mundo, me identifico con Jesús, lo hago público, que todo el mundo lo sepa. ¿Por qué? Porque eso me convierte directamente en un representante de Dios en la tierra, me convierte en un ciudadano de su reino. Entonces eso me hace distinto a todo lo demás, y es un privilegio realmente. Veámoslo así, no como una carga de decir no, pero qué pena y demás, sino es un privilegio, o sea, es un privilegio identificarnos públicamente con Jesús. Y número 2, nos bautizamos porque deseamos glorificar a Dios a través de nuestra obediencia. Cualquier otra razón que tengamos es incorrecta. El decir, porque mi familia me está metiendo mucha presión, y qué pena si me dicen que si les digo yo que pues no me quiero bautizar, o que no entiendo bien qué significa esto. Eso no debe ser una motivación para hacerlo. Si ese es tu caso, por favor habla con nosotros, no lo hagas, nuevamente te digo, sino que si lo vas a hacer, si estás seguro de que te quieres bautizar, es porque deseas glorificar a Dios a través de tu obediencia. Ya no para agradarle, ya no para conseguir un favor o algo para que Él se agrade y diga, ay, qué bueno que ya lo hizo, sino simplemente porque quieres honrarlo, porque quieres glorificarlo con tu obediencia. Ya no vas a recibir nada a cambio, o sea, ya no hay como que algo que estés esperando de tal vez decir, es que me está yendo muy mal, tal vez necesito bautizarme para que me vaya bien, para que cambien mis circunstancias. No, esa es una correcta y errónea motivación para bautizarte. Te vas a bautizar porque deseas glorificar a Dios con tu obediencia. Vamos a continuar con siguiente pregunta, que es ¿quién debe ser bautizado? ¿Quién debe ser bautizado? Y nuevamente hago el énfasis, solamente deben de ser bautizadas aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados, creen y confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Hay un cambio radical en tu vida. Ya no sigues pensando como antes, ya no sigues haciendo lo de antes, sino que ahora, como dice Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Su mente, su corazón está siendo puesta en mi corazón en medida que yo voy a la Escritura, que paso tiempo con Él en su palabra, en medida que oro y que estoy teniendo una cercana comunión con Él. Es que mi mente, mi corazón está siendo transformado para ser hecho cada vez más a la imagen de Jesús. Entonces, para esas personas es para quienes se está hecho o se deben de bautizar, aquellos que han creído en Jesús
y de una manera práctica lo confiesan como su Señor y Salvador. Para eso tenemos Hechos 8:12, si puedes anotarlo también, Hechos 8:12, que dice: cuando creyeron, nuevamente aquí vemos esa pauta, primero es el creer y luego es el bautizo, no es a la inversa, no es me bautizo y ya luego a ver si ya más adelante creo o entiendo mejor. No, primero es creer, y así comienza diciendo el versículo 12: cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, es decir, Felipe estaba predicando el evangelio, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Pero vemos esa premisa muy muy importante. Le estoy haciendo mucho énfasis porque queremos guardarlos, queremos protegerlos de que cometan ese error que es muy común de bautizarse sin entender. Entonces así comienza el texto diciendo: cuando creyeron a Felipe. Y Felipe, ¿qué estaba diciendo? O sea, Felipe solamente decía: ya no quieren que les vaya mal, vénganse y bautícense. O les decía: quieren recibir a Cristo en su corazón para que no se vayan al infierno, vengan y bautícense. No, o sea, lo que estaba haciendo Felipe estaba anunciando las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. Y después de eso, ¿qué pasaba? Se bautizaban las personas, y del mismo modo sucede hoy en día. El modelo no ha cambiado. Gálatas 3:27 nos dice: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. El bautismo es una identificación de nosotros con Cristo. Me estoy identificando con su vida, con su obra de vida, muerte y resurrección. Y Romanos 6:3-4, donde está hablando nuevamente Pablo, dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo asumía que todos aquellos, o para la audiencia que estaba escribiendo, que se decían creyentes o que se decían discípulos de Jesús, se habían bautizado. O sea, él está partiendo del hecho de decir: los que sí han creído ya se bautizaron. Y es por eso que está diciendo: ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4: por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es una identificación del creyente con Jesús el decir: quiero bautizarme. Ahora bien, ¿cuándo debemos ser bautizados? También una pregunta muy importante, y la respuesta es: una persona debe de ser bautizada después de confiar en Cristo como su Salvador. ¿Ok? Ya lo vimos, no es antes, sino que una vez que ya hemos creído es que somos bautizados. Y también aquí es muy importante en el cuándo, de no posponerlo, de decir: yo me voy a bautizar cuando sea lo suficientemente bueno. Es que ahorita como que no hay, como que cosas que no me gustan, sigo haciendo ciertas cosas como que no van, entonces no estoy seguro. O sea, me voy a esperar a que cambie un poquito más, a ser un poquito más bueno, y ahora sí ya me bautizo. No, esa no es una razón para posponer nuestro bautismo, porque nunca vamos a llegar a ser lo suficientemente buenos. Eso es imposible mientras estemos en este cuerpo. Si fuera así, si nos tendríamos que bautizar hasta que seamos totalmente perfectos o seamos totalmente buenos, pues nunca nadie de nosotros seríamos capaces, nadie de nosotros se podría bautizar. ¿Por qué? Porque nuestro bautismo depende, y nuestra salvación depende de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. No depende de lo que nosotros hagamos ni de nuestra conducta. Nuestra conducta simplemente es una respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros. Nuestra conducta, nuestra manera de pensar, de hablar, es una respuesta de lo que ya está sucediendo interiormente. Eso es el bautismo. Tú ya creíste el Evangelio, tu vida ha cambiado, ahora tus intereses son los mismos que los de Dios, ya no estás tan enfocado en ti, sino que ahora estás enfocado en cómo poder amar y glorificar más a Dios, y en cómo amar y glorificar más a las personas que te rodean. Una evidencia también es el perdón. Si te costaba trabajo antes el perdonar, y tú decías: es que eso que me hizo es imperdonable, eso yo no lo puedo soportar, yo no lo puedo tolerar, y que lo perdone quizá tal vez en algún momento Dios, pero yo no.
O sea, esa es una manera de pensar en una vieja naturaleza. Si nosotros hemos creído, hay un cambio de nuestra mente, es lo que dice Romanos 12, versículos del 1 al 2. Nuestra mente se va renovando, entonces cuando nosotros tenemos algún tipo de ofensas que nos ofenden, perdonamos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Entonces, no pospongas tu bautismo hasta que digas, hasta que sea lo suficientemente bueno, porque realmente ese día no va a llegar. O sea, realmente ese día nadie se podría bautizar. Entonces nos bautizamos por lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz, no por nuestra propia obediencia o perfección. Ahora bien, siguiente pregunta: ¿cómo debemos ser bautizados? En Gracia Abundante practicamos el bautismo por inmersión, y eso lo hacemos por las siguientes razones. Si estás tomando nota, la primera es porque la palabra griega bautizo literalmente significa sumersión o inmersión. Esa palabra es una palabra griega y siempre se había referido a la sumersión de algo o de alguien, y es que se le dio ya una connotación al bautismo, al bautismo cristiano, que se agarra esa palabra que significa literalmente eso, sumersión. Y en segundo lugar, ¿por qué bautizamos por inmersión? Porque la inmersión representa mejor la unión en la muerte y resurrección de Cristo. Lo que platicábamos hace unos minutos: cuando somos sumergidos, estamos representando la muerte, nos estamos identificando con la muerte del Señor Jesús, y cuando somos levantados cuando somos más bien levantados, es que estamos representando la resurrección de Cristo. Por eso lo hacemos de esa manera, y lo más importante, porque el contexto de los bautismos en la Biblia apuntan hacia un bautismo por inmersión. ¿Dónde lo vemos? Mateo capítulo 3, versículo 16, donde dice: después de ser bautizado, Jesús, estamos hablando del Señor Jesús, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces lo vemos en el ejemplo perfecto de nosotros, que es Jesús, que él fue bautizado por inmersión. Siguiente ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 23. Inicia hablando de Juan, que no está hablando de Juan el discípulo, sino de Juan el Bautista, diciendo: Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Nuevamente, bautismo por inmersión. Y finalmente, Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38, dice: yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo. Recordemos que ahí iba Felipe, el eunuco iba leyendo las escrituras, pero le pregunta a Felipe: ¿realmente entiendes lo que lees? Y le responde: pues no, ¿cómo he de entender si nadie me la explica? Entonces, eso es importante, amigos, y es crucial que entendamos que nosotros solamente podemos venir al nuevo nacimiento, a creer en el Evangelio, si es por medio de la predicación fiel de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es espíritu. Entonces nosotros estamos muertos en delitos y pecados, nosotros estamos eternamente separados de Dios, hay una enemistad, hay una barrera entre Dios y nosotros por el pecado que mora en nosotros, y es por medio de la predicación o de ser expuestos a las palabras de las Escrituras que nosotros venimos a la vida. Entonces así sucede con Felipe y el eunuco. El eunuco le dice: pues no entiendo lo que estoy leyendo en las Escrituras. Felipe le explica, y es por medio de la palabra de Dios que el eunuco nace de nuevo y cree en el Evangelio. Y ahora el eunuco le dice: pues bueno, ¿y ahora qué sigue? Le dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya creí, he nacido de nuevo, y ahí hay agua, ¿qué más? O sea, ¿qué necesito para bautizarme? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Y mucha atención con esto, no le está diciendo: ok, pues sí, ahí hay agua, entonces ¿te quieres bautizar? Pues vamos a bautizarte, porque quieres bautizarte. No, le pregunta: si crees, si has creído con todo tu corazón, si has creído el Evangelio, si has nacido de nuevo, puedes bautizarte, no hay nada que te lo impida. Continúa diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Respondió el eunuco, una afirmación crucial. O sea, está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Y Felipe, dice versículo 38, mandó parar el carruaje
Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Veamos entonces ahí la importancia de ser expuestos a la palabra de Dios para ser bautizados, y de acuerdo a lo que vemos en estos pasajes también es que igual el eunuco fue bautizado por inmersión. Lo sumergieron al agua, lo sacaron hacia arriba, lo sacaron, y es que así fue bautizado, y es así como nosotros lo practicamos porque vemos y entendemos que ese es el modelo bíblico. Siguiente pregunta: ¿dónde debo ser bautizado? No hay instrucciones como tal en las Escrituras específicamente en dónde hacerlo y demás. Nosotros lo hacemos en el contexto de nuestras celebraciones dominicales. Termina ahorita la última celebración, que es la de las 12 de la tarde, entonces bajamos a la planta baja de la iglesia, y ahí es donde realizamos nosotros nuestros bautizos. En la parte de abajo tenemos ahí nuestro bautisterio, y lo hacemos con la iglesia para que todos vean, para que todos nos gocemos. Es realmente algo, es un privilegio, de verdad para nosotros es un privilegio este proceso que ustedes están iniciando, porque es maravilloso ver a más personas y a más personas decir: yo me identifico con Jesús, quiero bautizarme, quiero hacer este acto de obediencia y hacerlo público, quiero que todos vean y que todo el mundo se entere que quiero ser una representante o un representante de Dios en la tierra. Entonces es así como lo hacemos los domingos aquí en nuestras celebraciones. Al terminar la celebración, la última, que en este caso a la que vengas, ya sea a las 8:45, 10:30 o 12, al terminar esa celebración es cuando lo hacemos, y eso permite que todos nos podamos gozar entre ustedes, porque también o hay también como una tradición que digo no está mal, que se dice pues se hace entre semana o tal vez el sábado, pero a nosotros nos gusta hacerlo el domingo, que es el día del Señor, y hacerlo en presencia de toda la iglesia. Entonces, gracias a Dios por este proceso nuevamente que ustedes están iniciando, y recordarles también algo muy importante, que lo importante no es el lugar. O sea, y muchos también se caen en este romanticismo, ¿no? Decir, es que yo lo quiero hacer en Jerusalén o en tal lago, en tal lugar, y puede que sí, sea algo simbólico, sea algo lindo, pero no perdamos de vista lo importante es la fe. Si nosotros no tenemos fe, así nos hayamos bautizado donde se bautizó Jesús, pues simplemente nos remojamos en agua y ya, no pasó absolutamente nada, nuestra vida siguió siendo igual, no hubo una transformación de nuestro corazón, no hubo una transformación de nuestra mente. Entonces eso realmente no es importante. Aquí lo importante es la fe. Si nosotros tenemos fe, entonces qué mejor que hacerlo que aquí en la iglesia. O sea, eso queda en segundo término, el lugar en donde se haga. Si tenemos fe, si has creído en el Evangelio, no importa el lugar, importa la fe. Y finalmente, ¿quién debe bautizarme? Entendemos también nosotros aquí en Gracia Abundante, de acuerdo a Efesios 2, Efesios 4, en Pedro también, donde vemos que el Señor ha dado como regalo pastores para instruir a su iglesia, para guiar en estas dos ordenanzas, que es la cena del Señor y que es el bautizo. Entonces debe de bautizarte a alguien del equipo pastoral de Gracia Abundante. Entonces es así como lo hacemos nosotros. Últimamente, estos años, ha bautizado el pastor Josué, porque es el único pastor nombrado aquí en Gracia Abundante, pero estamos en ese proceso también de que cualquiera del equipo pastoral te pueda bautizar. Y nuevamente aquí hacer este tipo de paréntesis o aclaración. Había un problema, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, donde decían, no, es que yo quiero que me bautice Pablo, no, es que yo quiero que me bautice Apolos. Entonces Pablo igual, o sea, los exhorta y les regaña diciendo, no importa quién te bautice, no importa si te bautiza Apolos o no importa si te bauticé yo, o sea, obviamente debe de ser un pastor de la iglesia local, pero el punto aquí no es ese de quién te bautiza. Aquí el punto es tu fe. O sea, tienes fe, has creído en el Señor Jesús, en eso nos gozamos, en eso nos maravillamos. Entonces no perder de vista también esa parte de quién debe bautizarnos, entender que debe ser obviamente alguien instruido o puesto por el Señor en su iglesia local, pero no es como que lo principal, sino que lo principal, nuevamente repito, debe de ser tu fe y que has creído en el Evangelio. Y bien, con esto terminamos la clase de bautizos. Por favor, avísenos cualquier
duda, cualquier comentario de lo que mencionamos a lo largo de esta breve clase. Si tú no estás seguro de tu salvación, por favor dímelo, por favor haznoslo saber a cualquiera del equipo pastoral, a Josué, a Miguel o a mí. Avísanos, envíanos un mensaje si es que tú aún no entiendes la salvación o estás inseguro. Envíanos un mensaje. Y si tú estás seguro, si tú realmente ya crees que has visto, que has creído en el Evangelio, que tu vida ha sido transformada, y esto no es por casualidad, sino que es porque ha sido expuesta a la palabra de Dios, expuesto a la palabra de Dios, entonces nos gozamos en esa decisión de obediencia que estás tomando. El siguiente paso, les repito nuevamente, es una entrevista. Necesitas hablar con nosotros, ahí nosotros les hacemos 3 breves preguntas, nuevamente para protegerlos a ustedes, estar seguros de que entienden lo que están haciendo, porque como lo veíamos, no es entretenimiento, no es un juego, sino que para que nosotros hoy nos bauticemos, tuvo que pasar Jesús por la cruz y tuvo que morir en la cruz para nuestros pecados. Entonces, como dice Isaías 53, como vemos en los evangelios, fue desechado, fue golpeado, fue torturado por amor a nosotros, por rescate a nosotros. Entonces no debemos tomarlo a la ligera, y es por ello que tenemos este protocolo de esta clase y más adelante una entrevista con ustedes. Entonces estamos en contacto más adelante para sus entrevistas, y pues nuevamente reiterarles que estamos muy gozosos de este paso de obediencia que están dando, y esperando que pues a finales de este mes puedan bautizarse. Entonces nos ponemos a su disposición, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, y estamos en contacto para cualquier cosa en que podamos servirles. Que estén muy bien, bendiciones.